Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es sábado 15 de junio del 2024 y tenemos noticias de último minuto. Lo primero que vamos a hablar es de decretazos. El día de hoy están ya vigentes dos decretazos publicados el día de ayer en la noche de parte de la Federación que tiene a los prianistas y a la Corte en shock. Son cosas que verdaderamente van a cambiar todo antes del plan C. Por cierto, hablando de la Corte, vamos a hablar también de cómo Lenia Batres, esta ministra, por así decirlo, infiltrada de la 4T, revela cómo todavía en los últimos días del liderazgo de Norma Piña están haciendo un montón de cosas que verdaderamente no deberían hacer. En fin, es muy importante. Cuarto Festival Internacional del Café Chiapas de Corazón 2024. Pabellón agroalimentario, eventos culturales, show infantil, talleres, torneos, actividades deportivas y más. Te esperamos del 13 al 16 de junio en las instalaciones de la SAGIP La Chacona, en Tuxtla Gutiérrez. Más información en www.festivaldelcafechiapas.mx. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de Chiapas. Dos nuevos decretazos, dos leyes aprobadas hace unos meses y que bueno, el día de hoy ya van a estar vigentes. La primera o las dos es la ley de amparo y la ley de amnistía. Bueno, las reformas a la ley de amparo y las reformas a la ley de amnistía. La ley de amnistía, vamos a hablar primero de esa, es para otorgar la amnistía deberán cumplirse dos requisitos. Que la amnistía se otorgue a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos y que sean relevantes para el Estado mexicano. Y dos, que en contra de la persona o las personas que se les conceda la amnistía se ha ejercido la acción penal, estén siendo procesados o se encuentren sentenciados por cualquier delito. Son reformas que lo que pretenden es que la amnistía actualmente que se encuentra en vigente, la ley de amnistía, no tiene todo el poder plenipotenciario para el Ejecutivo, a diferencia, por ejemplo, del caso de Estados Unidos. Y bueno, hay un caso muy particular, por ejemplo, que es el caso de Israel Vallarta, que incluso a él se le aplicaría la ley de amnistía, esta reforma. Porque también esta nueva reforma a la ley de amnistía dice que pues se concede la ley de amnistía si hay violación a los derechos humanos. Y en el caso de Israel Vallarta, el hecho de que tenga 15 años en la cárcel sin sentencia es una clarísima violación a los derechos humanos. Repito, 15 años en la cárcel sin sentencia. La vieja ley de amnistía decía que solo puede liberar el presidente a los que ya tuvieran sentencias. Pero Israel Vallarta no cae en ese supuesto. Y como él, hay un montón de presos políticos, un montón también de gente que está en la cárcel sin sentencia, ¿no? O sea, es increíble. Si ahorita, vamos a poner así, que sentenciaran a Israel Vallarta como secuestrador, ya podría salir libre porque ya habría cumplido su condena. Así, de ese nivel es la perversidad del sistema penal actual, de ese nivel. Entonces, esta ley va a permitir liberar a Israel Vallarta. Y también va a permitir liberar a las víctimas de este caso de Isabel Miranda de Wallace también. Va a permitir igual darle porque también esa ley de amparo está dirigida para esclarecer el caso Ayotzinapa. Entonces también por ahí es pues la otra parte, ¿no? De que al final me permitirán liberar a personas también que aporten datos útiles para esclarecer el dato de Ayotzinapa. También esa parte. Cuarto Festival Internacional del Café Chiapas de Corazón 2024. Te invitamos a participar en la segunda carrera pedestre y la segunda gran vuelta ciclista. Te esperamos del 13 al 16 de junio en las instalaciones de la SAGIP La Chacona, en Tuxtla Gutiérrez. Más información en www.festivaldelcafechiapas.mx. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de Chiapas. Le dieron 4 amparos en un mes. 4 amparos para liberarlos, Uriel Carmona. 4 amparos. Y al final lo sacaron libre, porque sí, a huevo lo sacaron libre. Después hemos visto también cómo detienen a delincuentes con arsenal, con sustancias, todo tipo. 3 días los liberan. O sea, para ellos sí hay justicia pronta y expedita. Y vamos a suponer que los hayan liberado porque al final estuvo mal las cosas. Vamos a suponer que tenían todo el derecho. Pero en el caso de Israel Vallarta, 15 años, ese es importantísimo.
Y acuérdense que el caso de Israel Vallarta es un caso en donde pues está involucrado toda la corrupción del Poder Judicial. Simboliza toda esta corrupción. Hasta documentales han hecho de Netflix. Todo esto y no puede salir libre. No puede salir libre. Y en todas estas investigaciones que han hecho reporteros, periodistas, Israel sigue siendo la víctima de un sistema corrupto en donde, por ejemplo, todavía Genaro García Luna sigue teniendo influencia. Eso también es lo importante. Genaro García Luna sigue teniendo influencia ahí, por increíble e insólito que parezca. La otra es la reforma a la ley de amparo. Esto es importantísimo. Esta reforma a la ley de amparo se adicionó en el último párrafo al artículo 148 y se deroga el último párrafo del artículo 129. Y entonces, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales, señala la adición al 148. Y esto es fundamental. La reforma a la ley de amparo es para evitar esto que pasó. No sé si se acuerdan, un día el presidente y la mayoría de la Cámara de Diputados y Senadores aprobaron la reforma eléctrica, la original reforma eléctrica. Y en aquel momento, 24 horas después, esta es la nota del 12 de marzo de 2021, un día después de haber entrado en vigor la reforma a la ley eléctrica publicada, fue suspendida por el infame Juan Pablo Gómez Fierro. ¿Se acuerdan? Un día después de haber entrado en vigor, fue suspendida la nueva ley de la industria eléctrica aprobada por el Congreso. Con lo que el mismo juez que ha otorgado las últimas suspensiones del sector dictó suspensión de carácter general que aplica para toda la industria. O sea, hubo un proceso legislativo. Sé parte del cuarto Festival Internacional del Café Chiapas de Corazón 2024. Participa en el torneo femenil chiapaneco de Cafés Filtrados, el cuarto concurso de dibujo infantil y exposición Creciendo con los Bosques y el Café. Más información en www.festivaldelcafechiapas.mx. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de Chiapas. 24 horas después, un juez de distrito suspende la ley. Suspende la ley mediante un amparo. Y es la primera vez que vemos, pues, utilizar una figura como es el amparo, que es una figura para proteger los derechos humanos, pero de una forma totalmente contraria al espíritu de esta ley. Y es para utilizar a no solo una industria, porque se queja una empresa. Y dice Juan Pablo Gómez Fierro, pero lo que dice esta empresa también se aplica a nivel general y entonces suspende toda la ley. Y ahí se queda, letra muerta, desde el inicio. Nunca fue vigente la ley de la industria eléctrica. Esta eventualmente llegó a la Corte. Y ahí en la Corte, 2 ministros, 2 de 11, 2 tumban y hacen inconstitucional la ley eléctrica. De ese nivel estuvo. Entonces, esta modificación a la ley de amparo impide esto. Ya nunca más, a partir de hoy, va a poder un juez de distrito, porque es donde arranca ahí, suspender una ley. No la puede suspender. Se le puede dar al amparo al que se queja. Vamos a suponer que se queja una empresa. Bueno, ok, te doy a ti el amparo. A ti no te aplica la ley, pero no voy a suspender la ley. No va a ser de carácter general. Porque obviamente después de esto que lo aplicaron con éxito, pues entonces todas las leyes que aprobaba López Obrador que hacían 24 horas después, listo, amparo, suspensión provisional, se termina la ley a nivel general y se acabó. Por este mismo cuate, Juan Pablo Gómez Fierro, te hizo lo mismo con la ley de hidrocarburos. También, ¡pum!, 24 horas después suspendió totalmente la ley. Y así se fue, así nos fuimos. Después estos personajes de la Corte innovaron y ahora ya en la Corte, en la Suprema Corte, cuando nos tocaba ya hablar sobre este tema, en lugar de entrar al fondo de la ley, si era o no inconstitucional, como era difícil, complicado declarar inconstitucional una ley, porque tienen que ellos demostrar que efectivamente está en contra de la Constitución, entonces empezaron a hacer algo muy chaquetero, que
Decían, no, es que no se aprobó bien la ley, no se discutió lo suficiente. Entonces, esta ley no puede ser, es declarada inconstitucional, pero no porque... En la Secretaría de Hacienda valoramos cada aportación que haces al pagar en cualquiera de nuestras delegaciones y centros de recaudación local. Recuerda que gracias a ello, Chiapas tiene mejor infraestructura que garantiza bienestar a las y los chiapanecos. No lo pienses más y ponte al corriente este 2024. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. Es vigente, hoy ya es vigente esto. Por cierto, hablando de la Corte, Lenia Batres Guadarrama, para que vean, empieza a publicar cómo están apurando muchas cosas en la Corte antes de que los saquen a patadas. Vamos a ver, Lenia Batres publica lo siguiente. La segunda sala de la Corte dejó firme la ominosa sentencia que dio la razón a una empresa que pretende cobrar una indemnización millonaria al gobierno del estado de Puebla por una obra contratada en 2009 que nunca concluyó. ¿Cómo la ven? O sea, están haciéndoles favores. Todavía siguen la Corte trabajando para las empresas. La segunda sala de la Corte revocó la sentencia de un tribunal colegiado y ordenó dar trámite a un juicio de amparo promovido por una empresa constructora que reclama una indemnización multimillonaria al gobierno de Puebla por la modificación del título de concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del libramiento poniente de la capital de dicha entidad. La empresa Malgrejo Construcciones y Concesiones obtuvo la adjudicación de la obra en marzo de 2009. Los términos del contrato incluían una inversión de más de 640 millones de pesos y los derechos para explotar la vía por 30 millones. Sin embargo, en junio de 2012, el gobierno de Puebla anunció que retiraría esta concesión debido a la falta de avance en las obras. La empresa solicitó al gobierno de Puebla el pago de una indemnización y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del título de concesión, petición ante la cual no hubo reacción, por lo que promovió un juicio en la cuarta sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, quien declaró la negativa ficta, es decir, que ante la falta de respuesta de la autoridad se debería dar la razón a la demandante. Entonces el gobierno de Puebla promovió un amparo directo, el cual fue sobreseído en un colegiado y el recurso de revisión que llegó hasta la Corte. En su sesión del miércoles pasado, los ministros de la segunda sala desecharon por mayoría revisar este caso, fíjense, dejando firme la sentencia en contra del gobierno estatal. Votaron en contra Lenia Batres y Javier Lainez Potisek. La ministra Batres advirtió que este tipo de interpretaciones de la ley favorecen a las empresas privadas impactando los intereses del erario. O sea que ahora el gobierno de Alejandro Armenta, fíjense, deberá pagar, ¿cuánto? 640 millones de pesos, por lo que entiendo, ¿no?, a una empresa que no terminó la obra de un viaducto. Eso es lo que hace la Corte. Protege empresas. Otro. Es que sin... Amiga y amigo contribuyente, estás a un clic de pagar tus deudas en cualquiera de nuestros kioscos electrónicos. Junio es el último mes con descuentos en materia vehicular. Aprovecha el 25% de descuento y maneja sin preocupaciones tu auto o moto de servicio público o privado. Ponte al corriente y libérate de las deudas. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. La segunda sala, otra es la segunda sala. Ese también, lo bueno de la reforma del Poder Judicial es que van a desaparecer estas salas. La primera sala y la segunda sala, y solo va a haber el pleno de la Corte. Porque eso también sucede. Echan atrás reformas, echan atrás y tumban, dan amparos, etcétera, nada más con las salas, como no están todo el pleno de la Corte, solo hay 5 ministros, pues necesitas nada más 3 ministros, son suficientes, 3 votos para echar abajo todo. Pero bien, la segunda sala de la Corte declaró infundado el recurso de reclamación con el cual el Poder Ejecutivo Federal buscaba revertir la admisión a trámite de la controversia constitucional promovida por el INEGI contra los topes de los salarios de los altos funcionarios, ¿no? O sea, finalmente están hablando de la alza salarial. Dichos topes obedecen a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución, o sea que nadie puede ganar más que el presidente. Cabe señalar que desde la que la Constitución fue reformada para poner este tope a los salarios de los altos funcionarios, diversos órganos autónomos han promovido controversias constitucionales en contra de la aplicación de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, argumentando que con esta disposición se vulnera su independencia. De esta manera, eso es interesante, cada año promueven una nueva controversia constitucional contra el presupuesto de egresos. La Corte les otorga una suspensión y así, de controversia en controversia, han logrado evadir la ley de salarios máximos. Fíjense, cada año, al identificar que la queja provenía de funcionarios del INEGI para seguir cobrando por encima de lo que sea en la Constitución,
la ministra Batres rechazó que se continúen admitiendo a trámite este tipo de controversias. Estoy en contra, obviamente. Híjoles, año con año, para evadir esta ley, año con año una controversia constitucional y año con año les da la Corte la razón. ¿Cómo la ven? Para eso sí tienen trabajo, para eso sí lo hacen. Aquí la justicia sí es pronta y expedita. Año con año se resuelve. Pero si se trata de sacar a inocentes de la cárcel, 15 años sin sentencia. Ante una violación sexual, las mujeres tienen derecho a recibir atención médica y psicológica inmediata, confidencial y gratuita, recibir tratamiento y seguimiento para la prevención de infecciones de transmisión sexual, la vacuna contra el virus de papiloma humano y la pastilla de anticoncepción de emergencia, a servicios de interrupción voluntaria en caso de embarazo. Una agresión como esta es considerada una emergencia médica. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas. Este fue creo que todavía Rafael Moreno Valle, no, fue antes todavía. Empezó en el 2009 todo este rollo. 2012 llegó Rafael Moreno Valle, él es el que judicializó un poco esto. O sea, todos eran panistas, pero bueno, ahora le va a tocar realmente a pagar. Y en el otro caso, pero bueno, ella minoría, no pudo hacer nada, y en el otro caso también, pero nos informa. Esto cuando menos es importante, nos informa de lo que está haciendo ahorita la Corte antes de irse por un tubo. O sea, siguen están blindando a todos sus clientes, vamos a llamarle así, y seguramente van a sacar un montón de casos de este tipo, porque no todos lo que ve la Corte son casos impactantes, ¿no? O que tengan que ver directamente con López Obrador. No. También hay un montón de este tipo de casos que finalmente resuenan en entidades, en presupuestos, y que, bueno, de una u otra manera seguramente van a intentar sacar lo más pronto posible. En otro tema, bueno, pues ya siguen espantando con el petate de muerto. Quieren hacer la temporada 2 sobre México se va a convertir en Venezuela. Y ya empezamos, ¿no? Estaba el superpeso. No sé si se dan cuenta que en esta ocasión, en los últimos días ya no hablaron los chavitoros del superpeso porque al final se controló. Ahorita se cerraron los mercados el día de ayer con 18.46 pesos por dólar. O sea que al final, bueno, pues sí, estamos en 16, pero ya vamos como que para la baja. Ahí es un buen equilibrio de todos modos. De todos modos, ya empezaron a decir, ¡ay, las cosas van a ir mal! Citibanamex prevé deterioro económico por el superpeso. Es curioso, ¿quién no firma? Staff. O sea, esta es una nota pagada. Dice, ante un debilitamiento significativo de los contrapesos políticos al gobierno federal, los contrapesos políticos, o sea, de Norma Piña, Citibanamex ajustó sus estimaciones y ahora prevé un menor crecimiento de la economía, una mayor depreciación cambiaria, una mayor inflación y también una tasa de interés más elevada. Y a fin, ¿no? Esto es lo que ya han empezado y van a empezar a decir los grandes bancos nacionales, internacionales y seguramente las calificadoras. Se está deteriorando el ambiente de inversión. No hay contrapesos políticos. Hay incertidumbre judicial y bla, 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 bla. Ya lo empezaron a decir y lo dijeron, que quede claro. Con el objetivo de dar cumplimiento a la norma oficial mexicana 046, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, el personal de salud está obligado a integrar un expediente clínico de la víctima y realizar una exploración física. En caso de embarazo producto de una violación, informar su derecho a una interrupción segura, brindar tratamiento y seguimiento para la prevención de una infección de transmisión sexual. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas. ¿No? Esto y lo otro, ¿no? Y bueno, la verdad es que ya también salen los expertos y vean esta cosa totalmente absurda y sin sentido. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, dice ahora que Milei le va a ganar a Sheinbaum en crecimiento económico. No, pues, economía argentina crecerá más que la de México, prevé el FMI. Que la economía argentina marchará a un ritmo anual promedio de 4.5 de 2025 a 2027. Una tasa similar a la que presentan las naciones del sudeste asiático. O sea que va a convertir Milei a Argentina en un tigre asiático. Es que increíble. Cuando está sucediendo exactamente lo contrario, ahora dicen esto los del Fondo Monetario Internacional. A pesar de que México tiene la segunda mayor economía de América Latina, es la número 2 a nivel mundial
y Argentina es la tercera más grande, pero es la número 23 a nivel mundial, dicen que Argentina nos va a ganar. Lo curioso es que esto dice el FMI, y no sé si se dan cuenta, habla del 2025 a 2027, ¿no? Ok, o sea, ¿y 2024 dónde me lo dejas? ¿Dónde lo dejas? Ah, es que en 2024, y esta es la proyección de la OCDE, Argentina se pronostica que caiga menos 3.3%, ¿no? O sea, con Milei, y es que también aquí vemos una gran campaña de desinformación mundial para decir que Argentina con Milei está siendo rescatada, que es un gran presidente. Vean la economía argentina. Pero en realidad las cosas van tremendamente mal. Ahorita han empezado a decir, ¿cuál era el gran problema de Argentina? Bueno, pues entre unos problemas era la inflación. Entonces ahora se ha reducido un poco la inflación. Y cuando digo un poco la inflación es que ahora tienen 242%, antes estaban en 300 y tantos por ciento anual, y antes había como 20% de inflación mensual, ahora hay un como 4 o 5% de inflación mensual. Repito, mensual. Aquí en México, en el 2018, solo se contaba con el 15% de policías certificados. Gracias al esfuerzo y dedicación logramos certificar a más de 10,000 elementos, lo que significa un avance del 76%. Seguiremos trabajando para lograr más y mejores resultados en favor de la integridad y seguridad de las y los chiapanecos. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Gobierno de Chiapas. No tiene ideas. Y ahora sí, efectivamente se está desacelerando la inflación, pero nadie dice por qué. ¿Por qué se está desacelerando la inflación? Porque sencillamente se está destruyendo la economía, ¿no? Esa es la realidad. La gente se está quedando sin empleos, con mucho menos ingresos, menos apoyos sociales, están cerrando fábricas, se están yendo del país, muchos argentinos están viniendo a México, por cierto. Y eso genera que haya menos actividad económica y eso finalmente genera que no suban tanto los precios, porque siguen subiendo un montón. Pero ya menos porque nadie quiere comprar o ya nadie tiene dinero para comprar cosas allá, ¿no? O sea, entonces por eso se está desplomando el crecimiento económico del Producto Interno Bruto. O sea, esta es una situación muy complicada, muy complicada. O sea, está muy parecido al 94 de México o peor. Porque también, como sucede con México en el 94, no tienen reservas internacionales los argentinos. O sea, ayer estaban celebrando que Milei pudo conseguir $800 millones del Fondo Monetario Internacional, sumando a la monstruosa deuda de como $50,000 millones que tiene con Argentina. Pero México tiene reservas internacionales de $212,000 millones. Imagínense. O sea, ellos celebran por $800 millones que le da el FMI. Nosotros tenemos $212,000 millones en cash, en caja. Y esa es la total diferencia, ¿no? Y la verdad es que es obviamente muy desafortunado para los argentinos estar padeciendo esto, sí, pero no tienen que mentir los del Fondo Monetario Internacional. Ni tampoco los gringos son los otros que están mintiendo de esta manera totalmente descarada. Donde nos dicen que en México vamos a convertirnos, ahora sí de verdad, en Venezuela del Norte. Y Argentina va a convertirse en el país más rico de Latinoamérica. Caray, no mientan. No son así las cosas. O sea, no hay que tener tanta deshonestidad. Es verdaderamente apabullante porque después se lo creen cuando todo, o sea, están viendo, solo hay que ver las noticias de Argentina. En Chiapas se han entregado más de 650 unidades móviles equipadas como patrullas a todos los municipios. Gracias a estas acciones se fortalecen las capacidades operativas e integrales de la seguridad pública, brindando mayor seguridad para las y los chiapanecos. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Gobierno de Chiapas. Claro, los fundamentos económicos son muy sólidos. Olvídense de Morena, de Sheinbaum, de Obrador. Olvídense de Xochitl. Nada más chequen las variables macroeconómicas. Inflación, PIB, empleo, inflación, Producto Interno Bruto, reservas internacionales. Lo macro, lo que les encanta a los expertos. Nada más chéquenlo. Chéquenlo. Y díganos en dónde estamos mal. Porque en todas estas variables macroeconómicas, en todas estamos en un nivel superior, no solo a Argentina, claro, sino a Estados Unidos, a Canadá, en general a Europa. Los únicos que nos ganan
son los chinos y la India. Esa es la realidad. Bueno, amigos, eso es todo.